En este video vamos a ver subsidios. Entonces, subsidios es un poco contrario a los impuestos, como si fuera en dirección opuesta. Y lo que pasa con un subsidio es que ahora el gobierno lo que quiere hacer es más bien promover alguna actividad, la quiere empujar. Entonces el gobierno gasta dinero en esa actividad. En los impuestos tú recaudabas dinero de esa actividad, ahora en los subsidios tú más bien le metes lana a esa actividad. Y lo haces porque consideras que de alguna forma es positivo impulsar ya sea a los consumidores o productores de esa actividad. Muchas veces hacen subsidios a los salarios, al campo o algún producto de necesidades básicas, medicinas, comidas, etc., ¿no? Entonces, igual que en el video de impuestos, les voy a contar cómo se vería el tema de subsidios, se los voy a platicar y además les voy a ir dando cuáles son los pasos a seguir para resolver cualquier problema de subsidios. Entonces, empecemos. Pongamos un ejemplo que esto es como algún producto de campo y el gobierno quiere ponerle un subsidio a los productores de campo, es decir, a la oferta. Digamos que este es el mercado con una demanda con pendiente negativa y una oferta con pendiente positiva y llegan al precio de equilibrio donde el precio que se paga por cada unidad, por cada kilo, digamos, de producto, son 250 pesos y la cantidad que se está comprando en equilibrio son 100 kilos, 100 unidades. Entonces, digamos que el gobierno dice, vamos a poner un subsidio a este producto. Y el subsidio se lo vamos a dar al productor. Eso de a quién dice el gobierno que le toca o a quién dice la ley que le toca, igual es la incidencia legal. Pero como vimos en impuestos, tampoco que la ley diga algo quiere decir que en la vida real eso lo acabe recibiendo el productor o lo acabe recibiendo el consumidor. Eso va a depender, como vemos en los ejercicios típicos de este tema, de las elasticidades. Entonces, ¿cuáles son los pasos a seguir? Exactamente los mismos que con el impuesto. El primer paso sería elegir una curva para meterle el impuesto, el subsidio en este caso. Entonces, digamos que en este caso, para variarle, voy a elegir meterle el subsidio a la oferta. Entonces yo elijo la oferta. Después de ese paso, tenemos que sacar, en el siguiente paso, la inversa de la curva que elegimos. ¿Eso era qué? Pues ponerle en el formato de y igual a mx más b, que en este caso pues es ponerla despejada a pes. Y nos quedaría, en términos generales, de esta forma. El tercer paso es igual, sacar la imaginaria. Y para sacar la imaginaria teníamos que sumar o restar en la ordenada al origen, dependiendo del caso. Entonces, ¿cómo sería ahora? Bueno, si es un subsidio, ahora lo que va a pasar es que estamos impulsando, estamos incentivando. Entonces estamos empujando las curvas hacia afuera. Si fuera con la oferta, vemos que una oferta más incentivada, sería una oferta que se expandiría hacia afuera, tendría la misma pendiente, pero en lugar de cortar acá, ahora esta oferta cortaría más abajo. ¿Qué tanto más abajo cortaría? Pues el nivel del subsidio que le estén poniendo. Vamos a suponer en este ejemplo que nos están diciendo que el gobierno le quiere poner un subsidio de 100 pesos, ¿va? Entonces, si lo hubiéramos agarrado en la oferta como acabamos de ver, a la inversa, ¿qué le tendríamos que hacer? Pues le dejamos su pendiente igual, porque va a ser paralela, y nos fijamos si cortaría más abajo o más arriba. En este caso nos fijamos que acabaría cortando más abajo, y entonces le restaríamos el subsidio. En la demanda, ¿cómo sería? Solo para ver el caso, aunque recordemos que no tenemos que sacar las dos, pero para ver cómo la haríamos. Pues bueno, en la demanda diríamos, con un subsidio, la impulsaríamos hacia afuera, entonces sería una línea paralela con la misma pendiente, pero que en lugar de cortar acá, estaría cortando más arriba. ¿Qué tanto más arriba estaría cortando? Pues justo el subsidio que nos están pidiendo que le metamos. Entonces, en la demanda, para sacar la imaginaria, en lugar de restarle a la ordenada al origen el subsidio, se lo tendríamos que sumar. Y ese sería el tercer paso. ¿Cómo haríamos ese paso geométricamente, Pues tendríamos que dibujar uno, en este ejemplo yo elegí la oferta, entonces tendría que dibujar una oferta más hacia acá, expandida hacia afuera. ¿Qué tan abajo cortó? Pues justo la distancia de aquí es el subsidio que nos metieron, es decir, la distancia en este caso sería 100. Y así me quedaría mi oferta imaginaria. El cuarto paso es igual que con la demanda, es intersectar
la imaginaria con la otra. ¿Cuál es la otra en este caso? Pues la demanda es la que no agarré. Entonces, ¿dónde se intersectan estas dos? Pues aquí. Y de ahí, de esa intersección, me va a quedar cuál va a ser la cantidad que se va a intercambiar después del subsidio. Me va a quedar la cantidad intercambiada. ¿Cómo hago eso matemáticamente? Pues igualo la curva, la ecuación de la oferta imaginaria con la ecuación de la demanda. Y ya con eso me va a quedar cuál es la cantidad intercambiada. El quinto paso, que les digo es idéntico, es sustituir la cantidad intercambiada en la oferta y en la demanda. Eso es preguntarle al consumidor y al productor, oye, si esta fuera la cantidad que se va a intercambiar, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar? Entonces, por partes, agarro esta cantidad intercambiada y la sustituyo en la curva de oferta, es decir, la meto en su ecuación. Y me va a quedar el precio del productor. Digamos que nos queda que después del subsidio, el precio del productor, el precio que va a estar recibiendo el productor, digamos que es 325. Y luego, ahí ya vi que eso es lo que pasa cuando la sustituyo en la oferta. Cuando la sustituyo en la demanda, ¿qué pasaría? Pues la meto en la demanda y me va a quedar el precio que van a pagar los consumidores. Que en este caso, digamos que nos quedó, ya sustituyéndolo en la ecuación, 225, ¿no? Por ejemplo. La diferencia entre estos dos justamente va a ser el subsidio y sería el sexto paso. Para verificar que hicimos todo bien, el subsidio tiene que ser igual a la diferencia entre lo que recibe el productor, el precio del productor, menos lo que paga el consumidor. 325 menos 125 es igual a 100. ¿Sí? Entonces hicimos el ejercicio correcto. ¿De dónde estoy sacando los números? Ahorita no tengo ecuaciones, lo estoy inventando nada más para este ejemplo. Ok, entonces sería ese paso para verificar que hicimos todo bien. El séptimo paso sería ver la incidencia. La incidencia es quién en realidad está recibiendo el subsidio. Entonces, va a haber una incidencia para el productor, una incidencia que va a ser la proporción del subsidio que paga el productor y una incidencia de la proporción del subsidio que recibe el consumidor. Entonces, ¿cómo lo sacaríamos? Pues vemos, a ver, antes del subsidio, ¿cuánto recibía el productor? 250. ¿Cuánto recibe ahora después del subsidio? 325, es decir, recibe 75 pesos más. Entonces, si recibe 75 pesos más, pero el gobierno había dado 100 pesos extra, quiere decir que está él recibiendo 3/4 partes de esos 100 pesos extra. Entonces, esa sería la proporción del subsidio que está recibiendo o su incidencia económica. ¿Y cómo la sacaríamos matemáticamente? Pues veríamos cuál sería el precio que está recibiendo después del subsidio, cuánto era lo que recibía antes, la diferencia es lo que se está llevando del subsidio él, y lo dividimos entre el subsidio total, le voy a poner así para no confundir, y en este caso nos quedó que era 75 entre 100, que eso es igual a 3/4. Misma lógica, si uno está recibiendo 3/4 del subsidio y solo hay 2 personas, necesariamente el otro cuate está recibiendo 1/4 del subsidio. Entonces, por lógica, yo ya sé lo que recibiría el consumidor, pero un poco para practicar como la teoría, veamos. Antes del subsidio, ¿cuánto recibía el consumidor? ¿Cuánto pagaba el consumidor? Perdón, por ese bien. 250. Perfecto, es lo que pagaba antes. Después del subsidio, ¿cuánto es lo que paga por el producto? 225. Es decir, está pagando 25 pesos menos. Está pagando 25 pesos menos, pero el gobierno había metido 100 pesos para facilitar ese intercambio. ¿Qué quiere decir? Que de los 100, él se está quedando con 25, es decir, 1/4 parte. Entonces, justo vemos que sí se está quedando con 1/4 parte del subsidio. ¿Y cómo lo sacamos matemáticamente? Pues vemos cuánto es el precio que paga, que pagaba antes en equilibrio, cuánto es lo que paga ahora, la diferencia es lo que él se está quedando del subsidio y lo dividimos entre el subsidio total. Y en este caso nos quedaba 25 entre 100, que eso es 1/4. Como vemos, no siempre la incidencia se divide en partes iguales como en el ejercicio de impuestos. A veces uno se lleva más, a veces uno se lleva menos, a veces uno se lleva todo, a veces uno no se lleva nada. Entonces,
Ese sería el séptimo paso. Y ya el último paso que nos podrían preguntar sería cómo quedaron los excedentes y cómo se ve el gasto público. Entonces, esos son áreas geométricas en el dibujo del plano cartesiano. Entonces, lo voy a poner con colores. Para sacar el excedente del productor, ¿cómo el excedente del consumidor primero lo hagamos? ¿Cómo lo hacíamos? Pues siempre primero nos preguntábamos cuál es la cantidad que está intercambiando el consumidor. Entonces, ¿cuál es la cantidad que estamos intercambiando ya con el subsidio? Esta de acá. Digamos que para el ejemplo nos quedaba que la cantidad que se iba a intercambiar después del subsidio era 150. Perfecto. Entonces, hasta acá es la cantidad que estamos intercambiando. Entonces, hasta ahí lo que nosotros tenemos que hacer es subrayar la curva de demanda desde el principio hasta esa cantidad intercambiada. Después subrayábamos lo que en realidad estaba pagando el consumidor. ¿Qué es lo que está pagando ya con el subsidio? Pues el precio del consumidor. Esta de acá. El espacio entre esas dos líneas, ¿qué va a ser? Pues justamente el excedente del consumidor después del subsidio. Perfecto. Ahora vamos a ver el del productor. El del productor sería igual preguntar, ¿cuál es la cantidad que se está intercambiando después del subsidio? Esta. Ok. Hasta ahí subrayamos la curva de oferta, desde el principio hasta llegar ahí. Perfecto. Ahora, ya que tenemos eso subrayado, subrayamos el precio que está recibiendo el productor, que es este de acá. El espacio entre esas dos subrayadas es el excedente del productor. Ahora, alguien me podría decir, oye, pero ¿qué pasa? En este cacho de acá se están encimando tanto el excedente del consumidor como el excedente del productor. ¿Por qué eso es posible? Sí está bien que se encimen, de hecho se tienen que encimar. Y la idea de por qué se están encimando es porque el gobierno metió como una capa de lana. Y esa capa de lana es la que se están repartiendo entre esos dos. ¿Cuál es esa capa de lana? Es el subsidio total que metió el gobierno. ¿Y cómo lo calculamos? Pues vemos. ¿Cuál fue el subsidio unitario? El subsidio unitario es la cantidad de lana que le metió por unidad. Entonces, en este caso, le metió 100 pesos por unidad, que es justo esta altura, que es la diferencia entre lo que paga lo que recibe el productor, el precio del productor, y lo que paga el consumidor. Este sería justamente el subsidio unitario. ¿Cuántas cantidades está subsidiando? Todas las que se están intercambiando después del subsidio, todas estas de acá. Entonces, el gobierno está gastando todo este rectángulo amarillo de lana, que justamente sería la multiplicación, el subsidio total, o que es lo mismo que el gasto total, es la multiplicación del subsidio unitario, que era 100 en este caso, por toda la cantidad que se está intercambiando. ¿Cuánto valdría aquí? ¿Cómo lo sacaríamos? Pues multiplicamos lo que vale el subsidio unitario, que es 100, la altura del rectángulo, por la cantidad que se está intercambiando, que es 150. En ese caso nos quedaría que 150 por 100 es 15,000. Y ese sería el gasto total que el gobierno le está metiendo. Y ya por último, nos preguntamos cuál es el costo en bienestar social de que haya un subsidio así como así. Pues bueno, para ver los costos en bienestar social teníamos un truco. Y ese truco era ver cuál era la cantidad socialmente óptima, que era la cantidad de equilibrio, y ver si estábamos parados ahí. Después del subsidio no estamos parados ahí, estamos produciendo de más, estamos hasta acá. Entonces, al no estar sobre la cantidad socialmente óptima, a fuerzas va a haber un costo en bienestar social. ¿Cómo lo sacábamos? Pues hacíamos una línea totalmente vertical y se formaba un triángulo. Y el triángulo que se forma entre el espacio de la cantidad que estamos produciendo y donde deberíamos estar y que justo está apuntando hacia el óptimo, este triángulo de acá, va a ser el costo en bienestar social. ¿Cuál es la lógica de ese costo en bienestar social? Vean que todas estas cantidades que producimos de más, para más lejos del equilibrio, siempre la curva de oferta estaba arriba de la curva de demanda. Si la oferta es el reflejo del costo marginal y la demanda del beneficio marginal, para todas estas unidades nos está diciendo que siempre nos costaba más producirlas de lo que nos beneficiaba. Entonces, ese sería el costo en bienestar social. ¿Y cómo lo calcularíamos? Con el área de ese triángulo. Bueno, esa fue como la explicación de subsidios en general. Esos son los pasos que tienes que seguir para resolver cualquier problema de subsidios. Y ya en ejercicios típicos vamos a profundizar un poco más con ejemplos para poder resolver este tipo de problemas.